Amén. Vamos a leer. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, no nuestra propia fuerza, no nuestro propio poder, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjese lo que dice aquí. Primero, somos guardados por el poder de Dios y nos está guardando para recibir lo que al final nos dice. Dice, para alcanzar la salvación que está preparada, ya está preparada, ya nomás la va a entregar cuando estemos allá, esa salvación, dice, para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjese, ya preparó el Señor esta salvación desde antes de la creación, como nos dice su palabra, ¿verdad? No es que el Señor se le ocurrió desde la caída de Adán y empezó a formar un plan para salvar al hombre. La Biblia me dice que desde antes de la creación ya Dios había preparado una salvación tan grande, una salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mire, ¿a qué vino Jesús a la tierra? Como hombre y como Dios, ¿a qué vino? A hacer una salvación para el hombre tan grande, dice, preparada. No la hizo de momento, desde antes de la creación, antes de los siglos. Mire, vamos a ver cómo Dios prepara todo desde antes de la creación del mundo. ¿Qué fue lo que preparó Dios también para Jesucristo? Ya vimos que Él preparó una salvación para nosotros a través de Jesucristo, para que viniera a la tierra. Y dice que le preparó también al Señor Jesucristo, fíjese, en Lucas 1, 16, 17, pero antes en Hebreos 10, 5, ahí nos dice que Dios le preparó a Jesucristo un cuerpo. ¿Cuál? Sí, cierto. Ahorita hacemos una oración, nomás leyendo este versículo. ¿Ya lo tienen? Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, un cuerpo de carne y sangre para que Jesucristo viniera a la tierra. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, porque sabemos que tú has preparado todo, Señor. Igual, Padre nuestro, nuestra vida, el tiempo, todo lo tienes preparado, Señor, para cumplir tus propósitos. Principalmente, Señor, esta salvación que has hecho a través de Jesucristo, Padre. Te rogamos, pedimos que este tiempo, Señor, que esta iglesia pueda reconocer, pueda amar, Señor, pueda discernir, Padre mío, los tiempos tuyos, Señor, que nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Mire, vimos primero que el Señor nos vino a dar una salvación tan grande,
que la preparó, no de ahorita, hermano, desde antes de la creación. Y para poder entrar a la tierra como humano, Dios le preparó al Padre también un cuerpo humano. Entonces vamos a ver todo lo que habla sobre preparar, todo lo que Dios preparó. Y luego dice que también le preparó para su venida aquí en la tierra a través de un hombre, de Juan el Bautista. Antes de que viniera el Señor, Dios envió a Juan el Bautista. ¿Con qué fin, con qué propósito envió Dios a Juan el Bautista? Dice Lucas 1:16 y 17. Lucas 1:16 y 17. No son casualidades, hermano. Dios prepara todo desde antes de la creación y sabiendo que iba a venir Jesucristo a hacer una salvación tan grande, todas las cosas que tenía que hacer y cumplir, Dios las preparó de antemano. Mira lo que dice Lucas 1:16 y 17. ¿Ya lo tienen? Hablando de Juan el Bautista, fíjese, él venía con un fin y un propósito. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista tuvo una misión, preparar al pueblo antes de la venida del Mesías. Dio a conocer a Jesucristo, Juan el Bautista. Y ahí a la vueltecita dice, en el 3:3 dice así: ¿cómo prepara Dios los corazones? Ayer veíamos, ¿verdad? Que cómo llegó el reino de los cielos a través del Evangelio. El reino de los cielos se hizo visible a través del Evangelio de Jesús. Dice, en el 3:2, y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento, preparando al camino del Señor. Es lo primero que Dios nos pide, el arrepentimiento, para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Fíjese cómo preparó Juan al pueblo de Israel para que viniera el Mesías y lo pudieran recibir en su corazón. Preparó el corazón de los hijos de Dios para que reconocieran al Mesías y fueran ellos también mismos salvos. Mira, entonces vemos cómo el Señor envió a Juan el Bautista para preparar su camino en la vida de los hombres. No para otra cosa, no para formar una religión, no para formar algo, una nación. Fue para dar arrepentimiento, para preparar el corazón y que recibiéramos a Jesús como lo que Él es, el Hijo de Dios, pero siempre que el hombre se arrepienta, porque si no tiene arrepentimiento, hermano, de nada sirve todo lo demás, ¿verdad? Ahora fíjese, también dice que el Señor preparó el lugar donde debía nacer, donde nació Jesucristo. También preparó todo esto. Ahí mismo en Mateo 2:1 dice: todo quedó preparado por el Señor, hermano. Imagínese, Dios tiene un control de la creación, de los hombres, de todos los eventos que se hagan presentes
pasados y futuros. Mateo 2:1. ¿Cómo el Señor preparó también? Dice, ¿ya lo tienen? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hasta esos los preparó el Señor para dar a conocer, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Y dónde fue? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Fíjese, el Señor también preparó el lugar donde tenía que nacer. No fue en cualquier lugar, en Belén, porque así estaba escrito. Todo lo cumplió Jesucristo conforme a lo que estaba escrito. En Belén de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y fíjese, lo tremendo era que el Señor Jesucristo, María y José, tuvieron que ir a Belén, porque había un censo, ¿verdad? Había un censo y todos tenían que ir a la ciudad donde había nacido. No estaba viviendo el Señor ahí, María, y tuvieron que ir ahí. Y ahí fue, en esa ocasión, cuando nació Jesucristo. No fue casualidad, Dios preparó también todo eso para que se hiciera un censo, para que Herodes hiciera un censo y mandara a toda la gente a que se censaran en su tierra. Fíjese cómo Dios preparó todo, porque estaba escrito que tenía que nacer ¿en dónde? En Belén de Judea. ¿Vale? Mire, ahora dice, preparó su nacimiento. Preparó su nacimiento de una virgen de la tribu de Judá. Mateo 1:18, allá la vueltecita. Fíjese cómo el Señor preparó, porque así estaba escrito. Dice así, vamos a leer un poquito, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, conforme a lo que estaba escrito. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Fíjese, esto ya es otro tema. Y darás a luz un hijo, y me llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Este es el principal objetivo de Jesucristo. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Todo estaba cumplido, todo escrito y cumplido por Jesús. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido Dios es con nosotros. Dice, Dios preparó también su nacimiento conforme a lo que estaba escrito muchos años antes a través de una virgen. Mire, y luego, ¿qué más siguió preparando el Señor? Porque fíjese todo, y al final, ¿qué es lo más todo es importante? Preparó el ambiente, las gentes, las personas, las autoridades, los lugares y los apóstoles. Él los escogió y los preparó también para la obra del ministerio. Mira lo que dice Hechos 2:22.
Hechos, cómo Dios preparó también a las personas que estaban en aquel lugar, a los reyes, a los gobernadores. Hechos 2, 22. Dice, varones israelitas, el mensaje que dio Pedro. Oíd esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Aquí nos está mostrando cómo el Señor tenía planeado también, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios preparó también a esa gente para que estuvieran ellos, fueran parte de esto. El 3:18 dice así: refiriéndose también a nuestro Señor Jesucristo, y que aquellos gobernantes habían hecho lo que ya estaba escrito. Ellos estaban cumpliendo como hoy. ¿Cuántos de nosotros estamos cumpliendo lo que Dios ha preparado para tu vida? Y ni cuenta nos damos. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, todo esto ya estaba escrito desde antes y Jesucristo lo cumplió, lo preparó y lo hizo. Aquí nos está mostrando 3:18 y Hechos 4:25, allá la vueltecita. Cuatro, 25 al 28 dice, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Dice, esto lo dijo David en uno de los salmos, y que exactamente eso se cumplió con Jesucristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Ponce, Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todo esto, y aquí viene, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Que sucediera. Ya nos sigue hablando. O sea, todo lo que el Señor hizo estaba dicho antes, preparado para que Él lo cumpliera. ¿Cuántas profecías? ¿Qué más preparó el Señor? Su muerte, su resurrección. ¿Cómo iba a ser? ¿De qué manera? Todo eso lo preparó. Su muerte, resurrección, tenía que ser colgado en un madero. Tenía que morir por nuestros pecados. Y fíjese que la muerte y la resurrección del Señor, todo lo cumplió como estaba escrito. Pero fíjese que también cumplió algo como no está ni ya fue. Lo que nos estaba diciendo de las fiestas. Fíjese lo que cumplió el Señor, también cumplió las fechas. Las fechas. ¿Cuándo fue su muerte? La Pascua judía. Tenía que ser exactamente en la Pascua. ¿Cuándo fue su resurrección? Las primicias, 3 días después. Lo cumplió exactamente, conforme a lo que está escrito. ¿Y cuándo va a venir por su iglesia? A ver, ¿cuándo? Ahí sí sabe. El rapto, ¿verdad? Bueno, todo eso, el Señor dijo,
Ahora fíjense lo que dice en Juan 14:1. Juan 14:1 es un versículo muy conocido. Es muy conocido este versículo. ¿Ya lo tienen? Fíjense lo que el Señor les dijo a los apóstoles, porque ya estaba próximo el Señor a morir, a ser crucificado. Y les decía a sus apóstoles, pues que los iba a dejar. Y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Fíjense estas palabras cuando se las dijo, antes de que fuera a la cruz, para darles confianza, para darles seguridad, porque Él iba a morir, iba a resucitar. Pero miren lo que les dijo, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay, muchas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué? Lugar para vosotros. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjese lo que está haciendo ahorita el Señor Jesucristo. Como decía Anis, no sabemos todo lo que va a pasar o lo que nos va a dar en el reino de los cielos, pero aquí nos da ciertas claves de lo que va a hacer en el cielo y de lo que está haciendo. Va a preparar lugar para nosotros, una morada espiritual. No, ni siquiera sabemos, bueno, sí ya sabemos, ¿verdad? Pero ahorita vemos cuál es la morada que Dios nos está dando, está haciendo. Dice entonces, preparó. Iría al Padre a preparar un lugar, una morada para nosotros, para su iglesia, para su cuerpo. Y todavía estamos pensando, ¿verdad? Más en lo material, en lo mundano, en lo que Dios nos está preparando. ¿Qué estás preparando tú para tu vida espiritual? ¿Verdad? Bueno, y un lugar donde está el Señor Jesucristo en el reino de los cielos. No va a ser en la tierra como Israel. Es en un lugar en el cielo. En el cielo Dios está preparándonos un lugar, hermano. ¿Me entiendes? Oye, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué otra cosa quieres? Fíjate, el Señor te está preparando un lugar especial allá en el cielo. No sabemos cómo va a ser, cómo vamos a estar, cuántos una parte, otros acá, no sabemos. Pero vamos a estar en la presencia de Jesucristo. Ahora fíjate lo que dice Hebreos 11:13. Ya nos empieza a revelar un poco lo que fue a hacer allá al cielo. ¿Qué fue a hacer? No fue a hacer una cabañita, hermano. No fue a hacer una cabañita. No. Mira lo que dice. 11:10 primero. Está hablando de Abraham. O sea, ya Dios desde Abraham le había dado una revelación porque él salió de su casa, de su hogar y dejó todo. Entonces no podemos dejar ni siquiera las cosas materiales, la familia. Estamos tan apegados a todo lo material. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego dice en el versículo 16, dice desde el 15, desde el 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Qué patria quieren, hermano? Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué?
una ciudad. Una ciudad. ¿Qué fue a preparar el Señor? No una cabañita, hermano. No un lugarcito pequeño. Una gran ciudad que se llama la Nueva Jerusalén, con calles de oro, con todo material, ¿verdad? Que ni siquiera lo podemos imaginar. Fue a preparar una ciudad celestial. No aquí, muchos, yo quiero irme a Estados Unidos, yo quiero irme a Europa, yo quiero irme a la ciudad celestial. ¿Quién quiere irse a la ciudad celestial? Ah, bueno, entonces espérense un ratito. Ahí nos está diciendo, el Señor nos preparó, hizo una gran ciudad, la Nueva Jerusalén en el reino de los cielos, y nos la ofrece para vivir en ella y con Jesucristo. Si tú no quieres estar con Cristo aquí, tampoco vas a estar allá. Porque sí, allá quieren estar en la ciudad celestial, pero aquí no quieren estar en el cuerpo de Cristo. Dios hizo la tierra y todo lo que hizo, y fíjese cómo a Adán y al hombre, pero Adán, ¿qué le entregó? ¿Qué preparó el Señor a Adán y a Eva? Un paraíso. Les preparó un paraíso precioso, ¿verdad? Y lo perdieron. Dios prepara todo. Dios prepara todo. Dios te ha preparado a ti también para que recibas lo que Dios ha dado en ti y para ti. Mira lo que dice 1 Corintios 6. ¿Tú crees que esto lo va a querer el hombre? No, el hombre no puede creer lo que Dios está haciendo. Y lo está haciendo para nosotros. Él ya está en el cielo. Lo está haciendo para que nosotros lo tengamos y lo disfrutemos con el Señor allá. Fíjense qué gran bendición. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, del mundial, ni de los príncipes de este siglo que perecen, como el hombre habla. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No la está inventando de momento, es un conocimiento, una sabiduría que Dios nos ha dado desde antes de los siglos, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y aquí viene, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, ¿qué? Ha preparado. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿De veras le aman? Dios sabe quién le ama. De a quien le ama a Dios, Dios está preparando a todos aquellos que le aman antes que a su papá, a su mamá, a su abuela, todo lo que sea del mundo. Mire, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y sabes que no le amamos solamente por lo que nos va a dar, sino por su sacrificio, por su muerte, por el sacrificio que hizo, ¿verdad? Y ya lo que nos va a dar, hermano, ni siquiera nos imaginamos. Ni siquiera las cosas que tiene preparadas. Si aquí en la tierra son cosas hermosas, entonces, fíjese, ya todo está preparado para que Jesucristo reciba también ¿a quién? ¿A quién? A su novia, a la novia de Jesucristo, ya está preparada para que Jesús reciba a su novia, a su esposa, para las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes?
5 prudentes y 5 insensatas. Y las insensatas no prepararon su lámpara, su aceite, y se quedaron. Dios tiene que preparar a su novia. Si no, ¿por quién va a venir? Mira, ¿verdad? Las bodas del Cordero de Jesucristo, ¿cómo serán estas bodas en el reino de los cielos? No van a ser aquí en la tierra, en el cielo. Preparado todo. Mira lo que dice en Mateo 22:4. Dios está preparando también las bodas, hermano. Así como se preparan las bodas aquí en la tierra con tiempo. Cuanto más en el cielo. Todo es una copia de allá arriba. 22. Dice, fíjense nada más. ¿Y qué estamos esperando? Mira, dice, respondiendo, 22:1, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. ¿De cuáles sois vos? ¿Quiénes no quieren venir a las bodas del Cordero? Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, que es una de las cosas que preparan a las bodas. Mis toros, animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Oiga, hermano, ¿y no quieren venir? ¿Creen que con venir una vez aquí ya están cumpliendo? No, tenemos que ser fieles. La esposa debe ser fiel a Dios, a Cristo, no al mundo. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Todo lo que tengas, y si no te vas a ir con el Señor, mira, no te va a desaparecer, te lo van a quemar, te lo van a destruir. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Fíjate, Dios ya tiene preparada la comida, la mesa, la silla, los nombres de que van a estar uno aquí, otro acá, otro acá. Todo está preparado, no es como tú y yo, que dejamos todo para el último. Dios ya preparó todo. Y si no tienes, como dice aquí, también. Y entró el rey para ver a los convidados y vio un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Cómo estás vestido? O sea, tu vestimenta, tus obras, ¿cómo están? Porque acuérdate que la esposa, sus obras están vestidas ¿de qué? De lino fino, que son las obras justas de los santos, las obras justas, no las mentiras ni los chismes, las obras justas de los santos, ¿me entiendes? Entonces, fíjate nada más. Aquí el Señor nos está preparando a su esposa. Mira, ¿verdad? Entonces vemos cómo las bodas están preparadas para la novia. Dios nos dice y nos revela desde antes lo que va a ser de lo que haga suceda en el futuro. ¿Tú crees que esto de las bodas es mentira? ¿Todo lo que Dios dice es verdad? Van a ser esas bodas del Cordero. Se van a celebrar. Dios nos lo está revelando para que sepamos. Para que ya desde ahorita disfrutemos lo que nos está esperando. ¿Verdad? Ahora ya termino con esto. Miren, Él no cambia ni miente. Dios no cambia ni miente. Si Dios está diciendo esto es porque va a ser verdad. Porque las bodas del Cordero
se van a celebrar. Y vamos a estar allí con el Señor. Y ahora fíjate, aquí, ¿qué creen que Dios está preparando ahorita aquí en la tierra? ¿Qué está preparando? Exacto, a su esposa, a su iglesia. Dios prepara los corazones de cada uno de sus hijos, de su esposa, para que le ame al Señor. Porque la esposa y el esposo se van a identificar por el amor, ¿sí o no? Entonces la esposa la que ama y el esposo que la ama también. Entonces, ¿qué está preparando el Señor? A la esposa. Ya es lo último que le falta. ¿Qué detallitos faltarán a la esposa para cuando venga Jesús? ¿Cómo nos va a encontrar? Sin mancha, sin arruga, sirviéndole al Señor, sirviéndole a Jesús. Porque la novia está preparada para eso, para servir al rey, al novio, al esposo. Entonces Dios también prepara los corazones, las almas de los hombres, para su venida, para su regreso, como lo hizo Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Preparó el camino del Señor para que viniera Jesús. Hoy el Señor está preparando a su iglesia a través de los pastores, a través de su misma iglesia, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso el Señor prepara, mandó a Juan el Bautista. Hoy, hermano, si oyes el internet, todo lo que sale en los mensajes es de la venida del Señor, aunque están unos chuecos y todo lo demás, pero todos hablan de la venida de Jesús. El Señor está preparando a su esposa y la prepara una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Una esposa que ama al Señor más que su propia vida. Porque si no amas así al Señor, si no eres capaz de dejar todo el mundo por el Señor, no te vas a ir. ¿Me entiendes? Entonces prepara los corazones de hombres entendidos en los tiempos. Hombres entendidos en los tiempos del Señor para estar preparados a su regreso. Para estar preparado a su regreso. Muchos dicen, ay, no de aquí que venga el Señor. Hermanos, ya están las puertas. Mire, Jesucristo terminó con esto que dijo. Dijo el Señor cuando acabó su obra. ¿Se acuerdan cuando terminó? En San Juan 17 dijo, he acabado la obra que me diste. He acabado la obra que me diste. Y esto es lo que el Espíritu Santo también va a decir. He acabado la obra que me diste con cada uno de tus hijos para presentarte a ti una esposa santa, sin mancha, arruga, que te ame. Que te ame. Esto es lo que está haciendo ahorita el Espíritu Santo, preparando los corazones para recibir al Señor y tener una vida eterna con Él. Ahora sí, para siempre. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos has preparado desde antes de la creación, también nos has escogido, nos has preparado, Señor, para ser tu esposa, tus hijos, Señor, y todo lo que hemos vivido en la tierra. También, Señor, somos un fruto, un producto de tu vida, Señor, en nosotros, porque tú nos has creado para ti y por ti, porque tú nos has preparado, Señor, desde antes de la creación para ser tu esposa, para ser, Señor, tu amada, Padre, para que podamos, Señor, deleitarnos en tu presencia más que en todas las cosas del mundo. Gracias te damos
Gracias porque tu iglesia, Señor, está en espera de este gran día, Padre. Que tú preparas todas las cosas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Y prepara